Hola, bienvenidos. Si recuerdan, llevamos una secuencia de videos donde aprendimos primero a hacer empanadas, luego aprendimos a hacer arroz con leche para rellenar nuestras empanadas. Ahora vamos a aprender a hacer atún para igualmente rellenarlas. Este atún es como a la vizcaína, tiene sus 2 o 3 truquillos que les van a servir mucho. Por exactamente cómo hacerlo para que no les vayan a quedar raras las empanadas. Y vamos a hacer un delicioso atún. Los ingredientes que vamos a ocupar son 750 gramos de zanahoria, 750 gramos de papas, medio kilo de jitomate, un trozo de cebolla, 3 ajos, un cubito de nuez suiza o una cucharada de consomé de pollo en polvo, un ramillete de perejil y por supuesto el atún. Yo voy a ocupar 2 sobres, pero igual ustedes pueden ocupar 2 latas, más o menos es la porción que es la misma porción y es la porción que se necesita. Hay que pelar las zanahorias y las papas, bueno, hay que lavarlas y pelarlas. Aquí yo ya me adelanté como ese paso, ya las tengo lavadas y peladas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar los jitomates junto con los ajos. Los jitomates, los ajos, la cebolla y el cuadrito de nuez suiza o la cucharada de consomé de pollo, vamos a licuarlo. Mientras lo licúo también voy a picar las zanahorias y las papas. Hay que picarlas en cuadros pequeñitos. O sea, tienen que quedar como finamente picadas. Vamos a poner a calentar una cacerola con aceite. El aceite que ustedes ocupen para cocinar, aceite maíz, de canola, el que ustedes ocupen regularmente en la cocina, ese. Lo vamos a poner a calentar a fuego bajo. Ya que esté calientito vamos a incorporar ahí las zanahorias y las papas para que se frían. Vamos a incorporar las zanahorias y las papas. Y comenzamos a mover. Okay, las movemos un poco para que todas se llenen con ese aceite. Y así en el momento en que comiencen a estar más calientes, pues van a comenzar a dorarse todas, ¿no? Bueno, mientras eso sucede, vamos a picar también el perejil. Con eso es suficiente. La parte interesante de picar del perejil son las hojitas. Estos palitos, estos ramos, pues ya no los vamos a ocupar. Vamos a mover. Y tapen su olla. Como esta no tiene tapa, yo le voy a poner aquí arriba un sartén, pero bueno, ustedes escojan una que tenga tapa, la tapan y la dejan ahí unos minutos para que se frían y se cocinen las papas y las zanahorias. La dejé 3 minutitos tapada y ahorita la destapé para darle unos movimientos
verificar que no se estén pegando, pero bueno, por supuesto no se están pegando. Miren, se pueden ver, pueden checar aquí, están como bastante aceitosas. Sean generosos con el aceite porque esto va a generar que se frían rico sus verduras. La volvemos a tapar, esperamos unos minutos más. Han pasado 8 minutos más, ya las verduras están bien doraditas. Ahora voy a agregar el jitomate que licué con la cebolla, el ajo y el cubito de nuez suiza. Entonces agregamos este como puré de tomate. Vamos a revolverlo bien. En este momento también voy a agregar el perejil que piqué hace un momento. Y también vamos a agregar el atún. Vamos a revolver todo bien. Si algún día quieren preparar este atún para ustedes, es como un atún a la vizcaína, o sea, un clásico atún a la vizcaína. En este momento, si fuera para comerlo yo, agregaría aceitunas, las aceitunas que más les gusten. Y para haber dorado las verduras, yo lo habría hecho con aceite de oliva para que le dé un sabor muy rico. Si lo quieren hacer algún día para consumo de ustedes. Si lo hacen para rellenar las empanadas, pues bueno, es que la receta tiene que quedar, digamos que un tanto cuanto económica. Entonces, ahora que ya están todos los ingredientes, lo que voy a hacer es volver a tapar la olla. La voy a tapar y voy a dejar que todo se cocine durante 8 minutos más. Han pasado 5 minutos y bueno, voy a checarlas porque les probé de sal y les hace falta un poco de sal. Voy a agregar sal en este punto. Voy a revolver. La voy a tapar y voy a dejar que se sigan cocinando 6 minutitos más. Igual también chequé si las papas estaban todavía duras y si están un tanto cuanto duras, entonces hay que seguirlas cocinando durante... Las voy a tapar y las voy a dejar 7 minutitos más. Pasaron 10 minutos, ya las papas y las zanahorias ya están súper bien cocidas. Ahora le voy a apagar y voy a dejar que se enfríe para que se seque un poco. Lo que queremos es que el atún quede seco, porque como va a ser para rellenar las empanadas, tiene que estar seco para que no remoje la masa. Entonces voy a apagarle, voy a dejarlo que se enfríe y que se seque un poquito. Recuerden que todo este proceso fue siempre a fuego lento. Pues listo, le hemos apagado y chequen, así es como queda. Queda como sequecillo. Ya prácticamente queda seco. Y esta es la consistencia que necesitamos para que la masa de las empanadas no se remoje. Así es como está perfecto ya para rellenar sus empanadas. Esta cantidad que hicimos alcanza aproximadamente para 20 o 25 empanadas. Igual podrían aumentar más las cantidades de zanahoria y de papa. Por ejemplo, podrían poner, en vez de 750 gramos, podrían poner 1 kilo de papa, 1 kilo de zanahoria. Igual con las 2 latas de atún queda muy bien, porque miren, si checan aquí, pueden ver que el atún se ve por todos lados. Sí, igual pueden aumentar una bolsita más de atún si quieren, pero la verdad es que no es muy necesario, ¿eh? Y les podrían salir un poquito más de empanadas, o les podrían salir sus empanadas como más gordas, poniéndole 1 kilo de papa y 1 kilo de
de zanahoria. Entonces ahí está listo el atún. La verdad es que huele delicioso. Por supuesto quedó riquísimo. Espero que les sirva muchísimo esta receta para vender muchas empanadas y hacer muchas lanas. Bueno, pues ahora sí ya tienen varias opciones para poder rellenar sus empanadas. Ya vimos que se pueden rellenar a la hawaiana, que bueno, ahí no hicimos ningún video porque solamente es picar el jamón, picar la piña y se le pone queso manchego. Esa es una opción. La otra opción que vimos ya fue en el video pasado, que fue hacerlas de arroz con leche. Ya hicimos la semana pasada la del arroz con leche, ya aprendimos como el trucazo para que no queden aguadas y así, o sea que el arrocito tiene que estar seco. Bueno, y ahora lo del atún, ya tienen ahí varias opciones. Quizá más adelante hagamos un video de una opción más para rellenar empanadas. Y a mí me encantaría hacer un video más para el relleno de las empanadas, para que tengan una opción más. A veces mi mamá las hace de manzana, a veces hace su manzana sola y a veces la mezcla con arándano. Entonces me gustaría ir y pedirle que nos comparta esa receta. Voy a preparar ese video para que tengamos una opción más. ¿Les parece? Ahora que aprendamos a hacer el relleno de manzana. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado el video. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Aquí abajo aparece el icono que dice suscribirse. La suscripción no cuesta, es gratis. Y así en cuanto yo tenga un nuevo video les llegará la notificación y podrán verlo inmediatamente. Yo soy Edgarín, les dejo un abrazo cálido y nos vemos pronto en un nuevo video.